Continuamos en nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 21. El día de hoy tenemos a nuestra consideración los versículos 23 en adelante. Tenemos una porción algo grande, es hasta el 32. La mayoría de las Biblias lo separan en dos pericopas, pero no podemos eliminar o hacer a un lado los versículos 28 en adelante o separarlos, porque son parte de los versículos 23 al 27. Así es que vamos a tener paciencia el día de hoy para escuchar la narrativa del siervo de Dios Mateo, poner nuestra atención en la palabra de Dios y tener nuestra Biblia a la mano, porque vamos a estar regresando a ella de tiempo en tiempo. Versículo 23, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Y como vino al templo, llegáronse a él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Recuerden que nuestro enfoque va a ser desde el versículo 23 hasta el versículo 32. Y tratando de buscar un tema apropiado, un título apropiado para este tema, le hemos titulado: La obediencia proviene de un corazón arrepentido. La verdadera o la sincera obediencia solo puede provenir, solo puede brotar de un corazón que ha sido arrepentido o ha sido regenerado. Y esto creo que es el tema central de todos estos versículos. Si alguna vez usted ha sido maestro de alguna clase, o es padre, o ha sido líder en alguna organización, seguro que en algún momento ha escuchado esta frase: ¿y a usted quién lo puso al mando? ¿Y a usted quién le dio este lugar? ¿O a usted quién le ha dado autoridad para mandar aquí? Este, hermanos, rápidamente es un lenguaje de resistencia. Por eso es que en Mateo capítulo 21 vemos que el Señor Jesús también se enfrenta precisamente a este tipo de resistencia. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo le lanzan una pregunta al Señor Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? No tienen curiosidad por saber la respuesta, no, sino que se sienten amenazados. Se dan cuenta que el pueblo reconoce la verdadera autoridad en Jesús, y eso puede minimizar la autoridad que ellos creen tener. A lo cual Jesús responde con otra pregunta sobre el tema de Juan el Bautista. Y luego presenta una parábola sobre dos hijos. Uno que dice lo correcto, pero no obedece. Y otro dice lo incorrecto, pero se arrepiente y al final termina obedeciendo. Así es que en este pasaje el siervo de Dios Mateo nos explica que la autoridad del Señor Jesús exige más que palabras religiosas de nuestros labios. No, la autoridad del Señor Jesús exige una obediencia sincera que provenga de un corazón arrepentido y regenerado. Este texto entonces expone esta brecha que hay entre lo que decimos y lo que verdaderamente hacemos, y muestra quién entra, quién realmente está entrando en el reino de Dios. El Señor Jesús desea que sus discípulos no solo admiren su autoridad, sino que desarrollen un corazón arrepentido,
y obedezcan a su palabra. Bien, entremos en el tema, hermanos. Esta primera sección le vamos a llamar el escenario de la confrontación. ¿Dónde y por qué se llevó a cabo esta confrontación? ¿Por qué cuestionaron la autoridad del Señor Jesús? Versículo 23. Y como vino el Señor Jesús nuevamente al templo, recuerdan que la semana pasada hablamos acerca de que Jesús maldijo esa higuera estéril y él iba a reposar a Betania y regresaba diariamente a Jerusalén. Es la última semana de su ministerio terrenal. Bueno, como llegó al templo, llegáronse a él los príncipes de los sacerdotes y los ancianos mientras él estaba enseñando. Dice Lucas, mientras él enseñaba y compartía el evangelio. Exactamente no sabemos cuál era la enseñanza, el tema que estaba tratando el Señor Jesús ahí, pero está en el templo rodeado de mucha gente y llegan a interrumpir los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Dice Marcos que también llegan con ellos los escribas. Para que recordemos el contexto de este vivido momento, tenemos que recordar que esta es la última semana del ministerio del Señor Jesús. Él acaba de entrar en Jerusalén hace unos días y fue recibido con aclamación de Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dijeron. En esos mismos días ha purificado el templo, ha sanado a ciegos y cojos y ahora está enseñando en el templo, en su casa, aunque los líderes creían que esta era la casa de ellos. Y se presenta entonces la confrontación. Al llegar las autoridades eclesiásticas, religiosas, acompañada de la autoridad judicial, que es representada por los ancianos del pueblo, en otras palabras, llegan las autoridades del pueblo, judiciales y religiosos, y le lanzan esta pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? En otras palabras, a ver, Señor Jesús, muéstranos tus credenciales. Porque nosotros no te tenemos en la lista en las escuelas de los rabinos. Tú no tomaste clases a los pies de ningún rabino, de ninguna escuela. ¿Quién te ha autorizado a ser maestro en Israel? ¿Quién te dio este derecho? ¿Quién te ha dado este permiso? Esas son las preguntas que le están haciendo al Señor Jesús. Sin embargo, usted y yo sabemos que el Señor Jesús no solamente tiene la autoridad de enseñar, sino también conocemos por las Escrituras y porque hemos visto el poder de Dios, que Él tiene el poder de hacer milagros. Sanó enfermos, hizo oír y hablar a los sordomudos, abrió los ojos de los ciegos, hizo caminar a los paralíticos y resucitó muertos. ¿Tendrá Él la autoridad de parte del cielo para hacer lo que hace? ¿Será Él la autoridad encarnada, el poder de Dios encarnado para hacer lo que estaba haciendo en el templo? Y la iglesia del Señor dice: amén. Así es. ¿Qué más credenciales pedirían del Señor Jesús si habían contemplado el poder de Dios en sus manos? Había una necedad en el corazón de estos hombres, y por eso el Señor Jesús hace una contrapregunta. Y respondió Jesús de esta manera y les dijo: yo también os preguntaré una palabra, la cual si me dijereis, también yo os diré con qué autoridad hago lo que hago. Estamos en el versículo 24.
Y entonces el Señor Jesús presenta el bautismo de Juan, que simboliza el arrepentimiento en anticipación al Mesías, lo cual ellos rechazaron rotundamente. No solamente rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron su bautismo de arrepentimiento, por lo tanto estaban rechazando la figura del Mesías, porque Juan vino a preparar el camino del Mesías. Y entonces el Señor Jesús en el 25 les dice: el bautismo de Juan, respóndanme ustedes, ¿de dónde era? ¿Era del cielo o era una decisión de él o era de los hombres? Ellos entonces, pensando entre sí, debatiéndose en su mente qué responderle a Jesús, porque quieren ocultar la verdad y presentar una fachada, presentar una cara de pureza, una cara de santidad que no tienen. Dicen entre sí: si decimos que el bautismo de Juan es del cielo, él nos va a decir: entonces ¿por qué no lo aceptaron? Entonces ¿por qué no creyeron a su bautismo? ¿Por qué no vinieron al Jordán para ser bautizados ustedes también? Versículo 26: y si respondemos que el bautismo de Juan era de los hombres, tenemos miedo del pueblo, porque todo el pueblo tiene a Juan por profeta. Miren, los que no habían ido a tomar estudios teológicos, los que no eran maestros, los que no eran jueces en las puertas de la ciudad, los que no eran sacerdotes ni estudiados, ellos sí reconocieron que Juan el Bautista había venido de parte de Dios y que su bautismo era para arrepentimiento y era el prototipo del camino del Mesías. Pero los fariseos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, ellos no quisieron reconocer la autoridad ni el poder del Señor Jesús. Por eso entonces ellos, para no meterse en problemas, porque si decimos vino del cielo, entonces Jesús va a decir: bueno, ¿y por qué no se acercaron ustedes también en arrepentimiento y fueron bautizados? Y si decimos que es de los hombres, dice el Evangelio de Lucas, la gente nos va a apedrear. La gente nos puede quitar la vida. Y si no les quitaban la vida, de menos la autoridad que ellos tenían o aparentaban tener iba a disminuir. No lo sabemos, dijeron. No tenemos una respuesta para ti, Jesús. Hermanos, esto no era ignorancia, no desconocían, sino era evasión. Esa respuesta revela un corazón que calcula cubrir las apariencias en lugar de obedecer a la verdad. Cuando ellos fueron confrontados con la pregunta del Señor Jesús, ellos tenían que tomar una decisión: o exponemos nuestra debilidad humana y reconocemos que hicimos mal al no recibir a Juan, y reconocemos que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero ¿qué va a decir el pueblo? Si lo hemos rechazado todo este tiempo, ya es la última semana antes de que Cristo vaya a la cruz al Calvario. Será todavía momento para que echemos marcha atrás de nuestra conducta pecaminosa y en esta hora reconozcamos no solamente delante de Jesús, sino reconozcamos delante de todo el pueblo que hemos estado mal todo este tiempo. Entonces decidieron cubrir apariencias. Prefirieron poner una fachada que acercarse a la verdad que es Jesucristo, arrepentirse y recibir el perdón que necesitaban, porque no se habían acercado al bautismo de Juan porque ellos creían que no tenían pecado. Ellos creían que por su religiosidad eran hombres perfectos y justos y no necesitaban del Señor Jesús.
Así que, amado hermano, ante la autoridad de Jesús, el día de hoy, en todas las iglesias cristianas en el mundo, hay algunos que entran en modo debate. Cuando se les confronta con la palabra de Dios ante sus comportamientos pecaminosos, hay quienes entran en modo combate para evitar ser instruidos y ser corregidos. Nos queremos esconder tras las preguntas o el reclamo para impedir que nuestra pobre conducta se revele y sea corregida, porque voy a tener que aceptar que estoy en un error. Los fariseos, los sacerdotes tenían que aceptar delante del pueblo que estaban en un error por ya casi 3 años y medio. Pero el Señor Jesús no participa de estos juegos, hermanos. Él no satisface una curiosidad que busca proteger la insubordinación y la rebeldía de los sacerdotes judíos. No, Él quiere ir más allá, porque la pregunta de hoy no es: ¿está Jesús capacitado para hacer lo que Él hace? La pregunta no es: ¿tendrá Jesús la autoridad para hacer lo que Él hace? ¿O tendrá Él el lugar para recibir la adoración a la que le venimos a dar? No, eso sabemos porque las Escrituras han dado muestra de su poder y de su gloria, y que Él fue voluntariamente a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Pero al tercer día, con poder y gloria, se levantó de la tumba. Nuestra creencia, nuestra religión no es en una serie de ritos, sino es en base a una tumba que está vacía, hermano. La muerte no pudo retener a nuestro maestro. La tumba no pudo retener a nuestro Señor. Así es que nuestra religión no son ritos, sino es fe contundente depositada en aquel que dio su vida por nuestro rescate. La pregunta no es si Jesús tiene la autoridad o no. La verdadera pregunta es: ¿me someteré? Esa es la pregunta. Eso es lo que Jesús le está preguntando a los sacerdotes. En vez de que ustedes me pregunten si yo tengo autoridad, yo les quiero preguntar: ¿se van a someter? Y entonces el Señor Jesús, para ilustrar este concepto, nos va a presentar una parábola que encontramos a partir del versículo 28. Esta es la conexión para presentar que solamente es religiosidad si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, hermanos. Y en el versículo 28 dice: mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Mas después, arrepentido, fue a trabajar a la viña. Y llegando al segundo hijo, el padre le dijo de la misma manera, pero aquel muchacho respondió y dijo: yo, Señor, iré a la viña. Y no fue. Vamos a analizar este juego de palabras y esta diferencia de resultados que tenemos aquí a nuestra consideración. Jesús hace una pregunta a los que le rodean: ¿pero qué piensan de lo siguiente que les voy a decir? Esta es la palabra, esta es la transición que está utilizando en las primeras palabras del versículo 28. ¿Qué piensan de lo que les voy a decir a continuación? Ahora el Señor Jesús va a pasar de estar realmente dialogando con los líderes religiosos
a sus oyentes. Va a pasar de las preguntas a la enseñanza. En otras palabras, se va a trasladar de la corte a la sala de su casa, hermano. De la autoridad abstracta a un padre que presenta el ejemplo de dos hijos y que tienen una viña que atender. La viña es una imagen bíblica recurrente que personifica al pueblo de Israel. Lo vimos la semana pasada, Isaías capítulo 5. La viña es Israel. Esta viña es el proyecto de Dios. Los dos hijos de este padre representan a los dos tipos de gente que hay en el pueblo de Israel. Uno son los religiosos que se creen justos y dicen, sí, padre, voy a ir, pero no obedecen. Y el otro hijo representa a los que autorreconocen su falta, su pecado y su necesidad de Cristo. ¿De cuáles vamos a ser? ¿De qué grupo va usted a ser? Entremos a la parábola. Y este padre le dijo al primer hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y la respuesta del hijo fue, no quiero. Quiero que veamos esta enfatización porque en el original vemos un énfasis en la palabra hoy. Hay que notar la palabra hoy, pues la obediencia al reino, hermanos, no es retórica, es oportuna. La voluntad de Dios no solo debe ser admirada, sino cumplida. O sea, Jesús está diciendo, es ahora mismo. Si usted está escuchando este mensaje, está escuchando esta palabra y la palabra está llegando a su corazón y está redarguyendo nuestro corazón, hoy es el día aceptable. No podemos esperar a otro día. Por eso el Señor dice hoy. El primer hijo mostró un rechazo sincero, pero no dejaba de ser un rechazo. Y algunos así de vez en cuando respondemos. No, un rotundo no, pero estoy siendo sincero. Bueno, este hijo fue sincero, rechazando la orden del padre o la petición del padre. Les dice, no iré, no tengo ganas, no quiero ir. Pero yo creo que más adelantito, pasaron unos minutos y él empezó a meditar. Creo que primero en la manera en cómo le respondió a su padre. Segundo, de haber estado pensando que su padre lo necesitaba en la viña y que él podía ayudar a su padre. Y entonces viene un remordimiento, viene un sentir a su corazón, a que el joven se da cuenta que no es correcto su actitud, no es correcta su actitud, no es correcto su procedimiento, su mala actitud empieza a desaparecer, se arrepiente y entonces reacciona, se levanta de la silla y va a la viña a trabajar. Esto no lo sabe el padre solamente escuchó no quiero ir. Y entonces el padre va con el segundo hijo y le pide lo mismo. Mire la conducta del segundo hijo modelo. Responde con mucha cortesía, con mucho respeto, pero no cumple lo que dijo ni obedece. El joven dijo, yo voy, incluye la palabra Señor Padre, mostrando esa reverencia, ese respeto que no existe. Hay una fachada en su rostro, hay una mentira en sus labios. Claro, Padre mío, Señor Padre, claro, yo voy. Dame un minuto y ahorita yo voy a la viña. Sin embargo, hizo caso omiso y no fue.
Entonces al Señor Jesús le hace una pregunta a toda la gente, no solamente a los sacerdotes, a los ancianos, sino a los discípulos, a los que están ahí escuchando la cátedra. Y dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Quién hizo al final la voluntad de su Padre? Para sorpresa nuestra, incluso los que se oponen al ministerio del Señor Jesús responden correctamente. Aún los que odian al Señor Jesús, aún los que están tramando matar al Señor Jesús en estos momentos, conocen de doctrina, saben las respuestas correctas y responden correctamente. Dijo: el primero. Y efectivamente, porque aunque el primero de primera instancia dijo que no, después se arrepintió y fue y obedeció e hizo el trabajo. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dicen ellos: el primero. Díceles Jesús: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van adelante al reino de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Le está diciendo a los sacerdotes, a los escribas, a los que saben la ley, a los que saben la Biblia: ustedes tienen la respuesta correcta, pero no la obedecen. Ustedes tienen los mejores lugares en las sinagogas, pero en el reino de los cielos ustedes están hasta el último. De hecho, les voy a decir una cosa, dijo Jesús: los que van adelante de ustedes, los que van ya entrando al reino de Dios, no son ustedes, sino son los publicanos, los que traicionaron en un momento a la nación, sirviendo al imperio romano y cobrándole impuestos a los judíos. Ellos van adelante de ustedes. ¿Y saben quién otros van adelante de ustedes? Les dijo Jesús: las rameras, las mujeres que se prostituyen. Esos dos grupos marginados por la sociedad y señalados por su conducta pecaminosa y por su pasado oscuro, ellos, cuando escucharon a Juan el Bautista decir: arrepentíos y bautícense, ellos miraron hacia adentro, hicieron una introspectiva. Ellos se miraron ante el espejo de la palabra de Dios y se dieron cuenta que eran pecadores. Reconocieron que necesitaban un Salvador y vinieron al bautismo de Juan, y ahora siguen al Señor Jesús. Ellos van adelante al reino. Pero ustedes, que conocen toda la doctrina, toda la ley, y tienen un corazón no arrepentido, sino un corazón lleno de soberbia, no un corazón humilde, sino un corazón lleno de arrogancia, ustedes ya perdieron el lugar. Los que reconocen necesitar a un Salvador, los que reconocen sus pecados y se arrepienten, estos alcanzan misericordia. Así es que ellos ya van adelante, porque los sacerdotes conocían la Torá, la ley de Dios. La leían de una manera muy sagrada. Se lavaban las manos 2 o 3 veces para tocar el rollo santo. Y a la hora de leer la ley de una manera súper reverencial hacia el papel, hacia lo escrito, pero no obedecían ninguna de estas palabras. Es que no se trata tanto de conocer la Biblia, sino de obedecerla. Se dice por ahí que un médico en cierta ocasión escribió una receta para un paciente, que este médico tenía una letra bastante elegante, y usted sabe que por tradición la mayoría de los médicos, sobre todo en México, escriben, ¿verdad? Que casi nadie les entiende lo que escriben.
Pero este médico escribía muy elegante, muy hermoso, y escribió esta receta. Dice, un hijo tomó esa receta impresionado por la escritura, por la letra, y la enmarcó y elogiaba la caligrafía del médico. El otro fue a la farmacia, compró la medicina y se la trajo a su madre. En otras palabras, ¿cuál es el beneficio de admirar la escritura si no la obedecemos? ¿Cuál sería el beneficio para esa madre que aquel hijo tomó la receta de aquel médico, la enmarcó y la puso en la pared y el medicamento nunca llegó a su boca? Amado hermano, las escrituras no están hechas para ser admiradas. Las escrituras están para ser obedecidas. Y estos sacerdotes no obedecían la palabra de Dios. Versículo 31. Los publicanos y las rameras van adelante en el reino. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia, un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre pío, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras, ellos sí le creyeron. Amado hermano, que nuestra convicción en este lugar no solamente sea de saber que Cristo vive y reina, sino que le creemos y que creemos cada palabra que ha salido de su boca. No para admirarla solamente, sino para obedecerla desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué iban los pecadores, los publicanos y las rameras adelante de los que se creían justos? Porque ante la lógica del evangelio, tu pasado no importa. No importa si tú eres un gran maestro en Israel y desde niño conoces las sagradas escrituras. No importa si tu pasado está manchado por pecado o por desobediencia. Lo que importa es el día de hoy, dónde estás, en qué camino caminas. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas, aquellos con múltiples pecados, eran rechazados por la sociedad, pero ahora los vemos rendidos a los pies de Cristo. No importa cuál es tu pasado. Si esa es la primera o la segunda vez que tú escuchas el evangelio que presenta la Biblia, el evangelio del Señor Jesucristo, es un evangelio de perdón, es un evangelio de amor, donde te insta al arrepentimiento, a dejar ese estilo de vida, a abrazar a Cristo, porque Cristo quiere ir a tu casa, porque Cristo quiere entrar a tu vida, quiere darte paz, seguridad, tranquilidad, quiere que tú seas feliz, pero necesitamos rendirnos a los pies de Cristo. Porque ¿de qué servirá, amado hermano? No importa si tú no faltas a los servicios, si tú vives cerca del templo, conoces toda la doctrina, estás inclusive ocupado en algún ministerio, pero si estás lejos de Dios, si tu vida no está enriquecida con la palabra de Dios, con la oración, ¿cuándo, amados hermanos? ¿En qué momento confundimos el saber con el hacer? ¿En qué momento confundimos el estar de acuerdo con un proyecto que con el venir y ayudar? ¿En qué momento confundimos el hablar de la oración con orar de verdad? Jesús no está en contra de la doctrina, está en contra de la falsedad. El reino es para los arrepentidos, no para los que aparentan espiritualidad, hermanos. Tiene que haber un verdadero cambio en nuestras vidas.
Rápidamente vamos a ver tres maneras en cómo el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento y a la obediencia. Si usted necesita este llamado, ponga atención a estos tres pasos que el Señor Jesús nos presenta. El primero, debemos aprender a someternos personalmente a la autoridad del Señor Jesús. Si usted y yo nos sometemos a la autoridad del Señor Jesús que encontramos en las Sagradas Escrituras, estaremos bien, hermanos. No habrá problemas, no habrá falsedades, no habrá dificultades. El mismo Señor Jesús se sometió a la autoridad del Padre y nos ha dejado ejemplo. Él fue obediente hasta el punto de dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Sé obediente y sumiso a la autoridad del Señor Jesús, a la autoridad de la Biblia. Debemos de someternos, y someternos significa, fíjese lo que puede significar el someternos a Cristo. Significa renunciar a nuestro poder, de poder rechazar los mandamientos del Señor. Usted tiene poder de aceptar o de rechazar los mandamientos de Dios, ¿sí o no, hermano? Bueno, someternos significa rechazar a ese poder. Por eso es que el mismo Señor dijo que Él se anonadó a sí mismo y tomando forma de siervo, vino a habitar a la tierra. Él mismo renunció por un momento a todas sus cualidades y virtudes divinas. No dejó de ser, no las perdió, sino simplemente decidió no utilizarlas para ir voluntariamente a la cruz del Calvario y morir como un hombre en el madero. En otras palabras, someternos es que dejamos de negociar una obediencia selectiva. Esto sí y esto no. Y comenzamos a obedecer todas las instrucciones de Dios. Segundo, necesitamos reemplazar de una vez por todas la preocupación de nuestra imagen exterior. Una cosa es cuidar un buen testimonio, esto es bíblico, y la otra es preocuparnos por nuestra imagen exterior. ¿El qué dirán? ¿El qué pensarán? Es mejor olvidarnos de la imagen exterior y recurrir al arrepentimiento sincero, porque el corazón contrito y humillado no despreciará el Señor, mas a los ojos altivos y a la vanagloria el Señor no voltea a ver. Y esto es lo que le pasaba a los líderes religiosos. Se preguntaban, pero se preguntaban desde la premisa de un corazón no sincero. El Señor quiere que tengamos arrepentimiento. ¿Qué le parece si en este momento piense usted en alguna área de su vida donde sus palabras han superado su obediencia? Recuerde por algún momento cuándo fue la última vez que usted dijo sí, sí y no lo cumplió. Cuando le dijo usted al pecado no, no, y eso fue lo que fue a hacer. Necesitamos, hermanos, tomar una decisión seria, concisa, de que nuestras palabras sean respaldadas por nuestra acción. Que si decimos, sí, Señor Padre, voy a ir a la viña, voy a ir a servirte, lleguemos a servir al Señor, vayamos a ese lugar, que hay una congruencia entre lo que decimos con lo que hacemos, hermanos. Tercer punto, debemos de pasar de las palabras de acción. Sí voy a ir, sí voy a hacer, sí voy a cooperar, sí voy a ser parte, sí vamos a unirnos. Pasemos de las palabras a la acción verdadera.
Y empecemos aunque sea de poco en poco, pero que nuestro crecimiento sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted está escuchando esta predicación, y usted ya ha estado empezando a depositar su confianza en Jesucristo, usted nos viene visitando por tiempo y dice: sí, yo creo en Dios, yo creo en la obra redentora de Cristo, pero aún no se ha bautizado. Bautícese para que empiece a obedecer. No basta solamente en creer en Dios, no basta solamente en creer en el mensaje del Señor Jesucristo, sino que necesitamos empezar a obedecer. En conclusión, hermanos, preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿qué tipo de hijo soy? De estos dos que tenemos aquí, ¿de qué tipo soy yo? ¿De qué tipo es usted? La historia del Señor Jesús no es una anécdota antigua, es un espejo, hermanos. Un hijo tenía las palabras correctas, sonaba espiritual, parecía que tenía una vida espiritual modelo, pero llevaba una vida equivocada. El otro tenía las palabras equivocadas, pero por gracia la respuesta al final fue la correcta. Está bien si nos hemos equivocado, hermanos. No podemos cambiar el día de ayer. Pero si usted reconoce que ha ofendido, si usted reconoce que ha quebrantado la ley de Dios, si usted reconoce que ha desobedecido, si usted conoce que ha insultado, si usted reconoce que no se ha sometido a la autoridad de Dios, hoy es el día aceptable. El padre le preguntó al hijo: hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. El reino se abre a los que se arrepienten y a los que actúan. Aquellos que escuchan, se convierten y empiezan a obrar obras dignas de arrepentimiento. Si nunca te has entregado al Señor Jesús, cree en Él hoy, recíbelo en tu corazón y Él perdonará tus pecados. Echa mano de la vida eterna. Si vives como el segundo hijo, el que responde: sí, Señor, sí, Padre mío, pero no obedeces, arrepiéntete. Elige un acto concreto de obediencia el día de hoy. Mira en tu vida y reconoce delante de Dios, tú y Dios solitos: Señor, yo no he estado obedeciendo en esto. Reconozco que he estado fallándote en esta área de mi vida. Te he dicho que te voy a servir en esta área, que voy a cambiar en esta otra área de mi vida, pero no lo he logrado, no lo he hecho, no he tenido la convicción, pero el día de hoy me arrepiento y elijo empezar a actuar en obediencia, guiado por tu Espíritu Santo. Y si has sido como el primero, que al final de cuentas sí fue y trabajó, pero has presentado una actitud desafiante, siempre cuestionándolo todo, dudando de todos, abriendo tus labios y saliendo de tu corazón lo primero que se te imagine. Pide al Señor que tu corazón sea transformado, cambia de parecer, para que lo que haces finalmente concuerde con lo que dices. Porque al final de cuentas estás actuando bien, estás sirviendo al Señor, estás colaborando, pero las primeras palabras que salen de tu boca son necias, desafiantes, no concuerdan con lo que estás haciendo. Tú también arrepiéntete y dile: Señor, quiero cambiar mi manera de hablar. Toma control
de mi lengua, toma control de mis actitudes y quiero servirte de todo corazón. Amado hermano, el reino de los cielos se está haciendo fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Los pecadores arrepentidos van adelante, nos llevan la delantera. Que usted y yo también seamos de esos que reconocemos nuestra pobre condición y que delante de Cristo somos faltos e insuficientes, pero estamos arrepentidos a los pies de Cristo, sabiendo que Él nos puede librar de la ira que va a venir. Y que en nuestra oración, en esta hora, a la hora de orar, le digamos: Padre celestial, eres digno de más que nuestras palabras. Perdona nuestras evasivas responsabilidades. Perdona nuestra pobre conducta, nuestro deseo de proyectar una imagen que no tenemos, pero sí queremos ser obedientes. Señor, nos sometemos ante tu autoridad porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que el Espíritu Santo nos dé un corazón arrepentido de pies a cabeza, un corazón arrepentido desde lo que decimos con lo que hacemos, para que también nosotros vayamos adelante al reino de los cielos.